Qué, qué cosa tan especial es el tiempo porque se nos va rápido. Pues ya llevamos 18 salmos, eso significa que ya son 18 semanas, 18 martes de estar estudiando el libro de los salmos, entonces de verdad que es algo muy, muy especial. Y les invito que nos pongamos un momentito en pie. Vamos a leer, este salmo está largo, son 50 versículos. Pero es un salmo de verdad increíble, tiene enseñanzas grandiosas. Vamos a leer de esta manera. Las hermanas van a comenzar con el primer versículo, nosotros el segundo, y así nos vamos alternando hasta que lleguemos al 50 y lo leemos todos juntos. Entonces, hermanas, ustedes comienzan con el versículo 1. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me ha apartado de sus estatutos. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado.
Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El que me libra de mis enemigos y aún me libra sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué hermoso salmo, a pesar de que sí está largo con sus 50 versículos, pero miren qué increíble. Bueno, vamos a ver aquí en nuestro estudio, vamos a ver que estamos en el primer libro, como ya lo hemos estado mencionando, y vamos a ver el título de este salmo es Gratitud por la liberación. David hace mucho énfasis en este salmo de que Dios lo ha librado y especialmente lo ha librado de sus enemigos. Vemos en el encabezado de este salmo, ustedes pueden ver en el versículo 1, en la parte de arriba, hay un encabezado muy especial que dice de la siguiente manera: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces, este salmo tiene que ver cuando ya David está libre de todos aquellos enemigos que le habían estado persiguiendo y especialmente del rey Saúl. El rey Saúl perdió la vida en una batalla contra los filisteos. No olvidemos que Saúl se suicidó porque ya pues la situación se le había puesto muy difícil para él, ya no tenía escapatoria, los filisteos iban a ir contra él, y entonces él le dijo a su siervo que lo matara, pero el siervo no quiso hacerlo. Entonces Saúl se echó sobre su propia espada y así terminó su vida. Entonces David sube al trono y ahora que ya está a través de los años llevando a cabo el reino, es que escribe este salmo en conmemoración o con gratitud a Dios por haberle librado de todos estos enemigos. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí, relacionado con este salmo es un canto. Fíjense, no es una oración, es un canto de alabanza por la victoria obtenida sobre sus enemigos. David está gozoso y es una cosa impresionante porque la manera como inicia este salmo muestra toda su gratitud al Señor porque le dice al Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. La manera de expresar al Señor su gratitud es diciéndole cuánto le amaba, ¿sí? Entonces vemos esto. El encabezado de este salmo hace referencia a la final liberación de los enemigos de David, en especial de Saúl. Compárese el Salmo 18 con 2 de Samuel 22. Por favor, vamos a 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22, nada más para que veamos el versículo 2, por favor. Versículo 2. Vamos a leerlo, el 2 y el 3, nada más, por favor. El 2 y el 3 de 2 de Samuel 22. A ver, todos juntos. Dice de la siguiente manera: dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y si seguimos leyendo todo este pasaje, todo este capítulo, vamos a ver que hay una semejanza con el Salmo 18, ¿sí?
Entonces, esto es precisamente porque está festejando su liberación. Aquí David usa una gran riqueza de imágenes, de terremotos, tormentas y batallas para hablar del proceso de la liberación divina, universal y particular, todo a la vez. Es decir, que Dios no solamente le ha libertado a él, le ha libertado también a su pueblo. Ahora él está muy gozoso porque Israel está en paz, porque la situación se había vuelto muy conflictiva entre el ejército de Saúl y el ejército de David, pero ahora ya estaban en paz, ¿sí? Entonces comienza este salmo de una manera así muy hermosa por la gratitud al Señor. Vamos a ver aquí que hay tres cosas que se pueden ver como temas principales de este salmo. La descripción del carácter de Dios. David utiliza figuras, como vimos anteriormente, figuras con la finalidad de poder describir la experiencia grandiosa de esa liberación. Pero aquí lo hace con Dios, descripción del carácter de Dios. El informe de la liberación de Dios y el regocijo por las bendiciones que Dios le ha dado, de las bendiciones divinas. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí. Esta palabra tan especial, esta frase, te amo, oh Jehová, es una manera tierna y gozosa de David de decirle al Señor cuánto deseaba de él, cuánto amaba a Dios, por sobre todas las cosas, por sobre el reino, por las victorias y por la riqueza que él tenía, por sobre todo lo que había logrado en su vida. Dios estaba en primer lugar y todo su amor estaba centrado en Dios. De tal manera que con estas palabras, David está cumpliendo el primer gran mandamiento de la ley. Y el primer gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y es lo que está haciendo aquí David. Para David, la persona más importante y el que ocupaba el número uno de su corazón era Dios. Fíjense que por eso es que David llega a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Porque para él Dios es lo primero. Encontramos una semejanza con el apóstol Pablo cuando él dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir, ¿quién es? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, como que Pablo y David se asemejan en ese sentido de que todo su amor está centrado en Dios. Bien, se puede comparar esta expresión con el Salmo 116:1 porque comienza casi igual. Vamos al Salmo 116:1 y si alguien por favor quisiera leernos, alguien que sea rápido en esgrima, que nos lea este texto, por favor. 116:1 de los Salmos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. Claro, entonces comienza de la misma manera, expresando su amor. Amo a Jehová. Entonces hay una relación con esos dos versículos que aparecen aquí. Bien, vamos a ver ahora aquí. David inicia su alabanza a Dios expresando su amor por todas las misericordias que Dios le ha mostrado. La palabra hebrea, esta es hebrea, raham, no es la palabra común para amar, o sea, el amor que se dice, pues yo amo a mi papá, yo amo a mi hijo, no. Es una palabra especial. Conlleva el sentido de amar con ternura o afecto, pero mucho afecto, no un simple afecto, sino mucho afecto. De tal manera que David estaba diciendo, Dios, de verdad, cuánto te amo, tú eres la persona más importante para mí. Es lo que quiere decir. Podemos decir en un sentido muy especial que David era un romántico con Dios, porque le amaba con todo su corazón. Como el enamorado que anda poniendo ahí corazoncitos en los árboles o que andaba mandando cartitas en la secundaria, pues así es David, pero con Dios. Mire qué cosa tan impresionante, ¿sí? Entonces, no es la palabra común para amar, conlleva el sentido de amar con ternura o afecto. David no ora con sentido egoísta, empieza pensando en Dios, no en sí mismo. Dios quiere que sus hijos le amen. Deuteronomio 10:12, ahí habla acerca de que se debe amar a Dios desde el corazón y debemos expresar nuestro amor hacia Él y es lo que hace David, ¿sí?
Dios le pidió a su pueblo que le amara. Y por eso el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿sí? Y David lo está haciendo. Entonces aquí comienza de esta manera, David. Vemos ahora aquí en el versículo 2, vamos a encontrar el carácter de Dios, pero con figuras. Vamos a ver que aquí hay 7 figuras que utiliza David para expresar lo que Dios era para él. Noten, por favor, los pronombres posesivos: mía, mío, mi, mía, mi y mi. Todo es para él. Es decir que, por decir en un sentido tal vez extremo, David era un egoísta en el sentido de solamente apropiarse de Dios. Como que David decía: este es mi Dios y nada más para mí. No es para todo, este es solamente para mí. Porque está expresando todo lo que era Dios para él. Y aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 figuras. Fíjense bien aquí. Estas figuras se llaman metáforas. Ahorita vamos a ver lo que es una metáfora. Se llaman metáforas del carácter de Dios. Dios es su roca, Dios es su castillo, Dios es su libertador, Dios es su fortaleza, Dios es su escudo, Dios es su fuerza, Dios es su refugio. Entonces, no es que Dios sea así. No, Dios no es un castillo. Dios no es un escudo, pero es una figura. Nosotros utilizamos en nuestro vocabulario expresiones figuradas, ¿sí? Por ejemplo, decimos, el que nace para maceta, del corredor no pasa, ¿no? Utilizamos ese tipo de figuras. O por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Utilizamos esas figuras. Pues David también utilizaba muchas figuras, pero ahora para expresarse a Dios. Y una de las cosas que encontramos en los Salmos es que se refiere muchas veces a que Dios es su castillo, de que es su escudo, de que es su torre fuerte, de que es su libertador, de que es su roca. Una de las expresiones muy especiales que utiliza aquí David es roca. Para David, la roca es muy especial, ¿sí? Y vamos a verlo aquí de esta manera. Vamos a ver esto. La metáfora es es una figura del lenguaje. La metáfora es una figura de la dicción, del lenguaje, que indica la semejanza entre dos cosas diferentes. Miren, ¿por qué diferentes? Porque aquí está roca y aquí está Dios. Son dos cosas diferentes. Pero existe una relación porque David está diciendo que Dios es su roca por la manera como Dios se comporta, como Dios actúa como si fuera en el sentido físico una roca, o un castillo, o un escudo, o un refugio, ¿sí? Entonces, la metáfora es la figura que indica la semejanza entre dos cosas diferentes, declarando o cambiando una por la otra. Consiste en sustituir una palabra o expresión real por otra que le otorgue un significado similar. Vamos a ver aquí un ejemplo. En la metáfora, el sentido de una palabra se transfiere a otra. Por ejemplo, cachorro del león es Judá, Génesis 49:9. Literalmente, Judá no era un cachorro del león. Esto se debe entender en el sentido figurado. Por ejemplo, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Era una vid el Señor? No. Simplemente es una forma de expresarse. El Señor Jesús también dice: yo soy el buen pastor. ¿Era un pastor realmente el Señor? No, él era carpintero. Él no era pastor, él era carpintero. Pero utiliza yo soy el buen pastor como una figura. También él dice: yo soy la puerta de las ovejas. O yo soy la luz del mundo. O yo soy el pan de vida. Esas son metáforas. Son expresiones del lenguaje para indicar o enseñar algo. Y lo mismo ocurre aquí con lo que está pasando en estas metáforas. Ahora vamos a ver aquí qué significan estas metáforas. Vamos a ver aquí. La roca está indicando la estabilidad. La roca, una roca enorme, no se mueve. Y si se llega a mover, no la pueden tumbar, ¿sí? Hay una roca muy famosa allá en Chiapas, se llama la roca de Huistla. Está cerca de ese pueblo, o de esa ciudad, se llama Huistla. Está en lo alto, se puede ver desde la carretera. Es una roca enorme, enorme. Mucha gente va
los turistas van a ver esa roca. Y dicen que llegando hasta arriba, dice que es una roca impresionante. Si la toca usted, se mueve la roca. Pero si la empuja y si se une con más gente y la empuja, no la pueden tirar. Nadie la ha podido tirar. Es una roca enorme. Eso indica estabilidad. Entonces, lo que está diciendo David es que yo puedo estar seguro y estable en Dios, que es mi roca. Nadie me puede mover. Puedo tener miles de problemas, pero nadie me puede mover porque Dios es mi roca. Yo estoy parado en él. ¿Recuerdan ustedes acerca de lo que pasó con la casa construida sobre la roca en la parábola del Señor Jesús? ¿Sí? Permaneció a pesar de que llegaron muchas tormentas contra aquella casa. La siguiente figura, castillo, es la seguridad. ¿Sí? Al entrar en el castillo, en los muros fuertes, poderosos, se encontraba la seguridad. Así era su Dios para David. Era como un castillo tan impenetrable. Podían llegar ejércitos y querer atacar ese castillo, pero no podían. Y si se trataba de Dios, ¿quién puede vencer a Dios? Entonces David así también es un libertador, porque en medio de sus enemigos, el que salía al campo de batalla y le daba la victoria era Dios. Era su fortaleza. Y las fortalezas eran murallas enormes, fuertes, poderosas, de piedra, que difícilmente podían tirarlas. ¿Sí? Ustedes recuerdan que las famosas murallas de Jericó, que solamente por la intervención de Dios se cayeron. Solamente por la intervención de Dios, no por el hombre. ¿Sí? Y David compara así, y es su protección. Su escudo es su defensa. ¿Para qué se utiliza un escudo? Para protegerse y defenderse, ¿sí? Entonces, Dios es su escudo. Es su fuerza o es su poder también. Es el poder que él tenía de parte de Dios para salir a vencer a aquellos enemigos. Y por último, también era su refugio. Era donde podía él esconderse. Él podía esconderse en un lugar donde sabía que el enemigo no podría hacer absolutamente nada, porque Dios estaba cuidándole. Entonces, miren qué figuras tan especiales está utilizando aquí David para expresar lo que era Dios para él. Por eso, volviendo al texto, dice aquí, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Le hemos dicho eso a Dios? ¿Le hemos dicho a Dios una vez eso? Ahí está la diferencia de la relación, de la comunión que tenía David con todos nosotros. Vuelvo otra vez a repetir, David era un romántico con Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Por ejemplo, un enamorado le dice a la prometida o a la señorita, le dice, eres mi cielo, eres mi luna, eres mi estrella, y así le está diciendo un montón de cosas, ¿sí? Pues David se lo dice a Dios. Y es como debemos de expresarnos también hacia Dios. Debemos de expresar ese amor hacia el Señor. A veces como que nuestras oraciones son frías, como que son muy secas, ¿no? Como que no expresamos el sentimiento a Dios. Y David sí lo hacía. Y vean ustedes otra vez esos pronombres tan especiales porque se lo apropia. Dios es el todo para David, ¿sí? David tenía muchas riquezas, ya siendo rey, tenía muchas riquezas y él dejó toda esa riqueza para la construcción del templo. Pero no le importaba eso. Había tenido grandes victorias, tenía mucha fama, tenía la espada de Goliat dentro de sus propiedades. Pero eso no era importante para él. Lo más importante era su Dios. Y por eso es que Dios lo bendijo grandemente. Y por eso es uno de los grandes hombres de fe. A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de sus caídas. Pero David se levantaba y buscaba a Dios con todo su corazón para amarle otra vez. Fíjense bien, ahí está la gran diferencia de este hombre. Bien, vamos aquí adelante. Entonces, ya vimos las metáforas que hablan acerca del carácter, el carácter de Dios. Y debemos de pensar de la misma manera nosotros.
Cuando pensemos en la roca, pensemos en que si estamos en Dios, estamos parados, firmes, seguros con nuestro Dios. Bien, ahora vamos a ver una cosa más aquí. En el versículo 3 del Salmo 18 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En este versículo está exaltando a Dios, porque todo lo que ha dicho en el versículo 2, ahora es para decirle a Dios, Señor, tú estás en lo más alto de mi corazón. Tú eres lo más importante, porque eres digno de ser alabado por todo lo que has hecho. Y dice, invocaré a Jehová. Este verbo invocaré, invocar significa llamar en solicitud de ayuda de manera formal. Es decir, invocar es de una manera pronta, clamar a Dios. Y es lo que hacía David. Cuando leemos la historia de David en Primera y Segunda de Samuel, podemos notar que cuando él salía al campo de batalla, siempre le pedía la dirección a Dios. Buscaba a alguien, a algún sacerdote, si es que estaba con él, y si no, él mismo oraba y le decía a Dios, Señor, tú dirígeme en la batalla, tú dime qué es lo que debo de hacer, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo de un hombre que buscaba siempre la dirección de Dios, invocaba al Señor, lo reconoce, el reconocimiento del apoyo de Dios, porque es digno de ser alabado. Y aquí viene el beneficio, y seré salvo de mis enemigos, el beneficio del apoyo de Dios. Dios nos salva, Dios nos saca triunfantes en medio de situaciones críticas que vivimos. Dios es grande y maravilloso. Y ahora veamos aquí el informe de la liberación. Los versículos que van desde el 4 al 29, que es una sección larga, la podemos dividir en 5 partes, de los versículos del 4 al 5. Vamos a leer, por favor, del 4 al 5 para que veamos de qué están diciendo estos versículos. 4 al 5. A ver, todos juntos. Dice así, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Miremos estas expresiones de ahí. David estaba en una situación muy complicada. Él sentía que en un momento dado iba a morir por causa de esos enemigos que le estaban pisando los talones, que se estaban acercando cada vez más. Y Saúl tenía un coraje muy especial contra David. A pesar de que David varias veces, o mejor dicho, 2 veces, lo tuvo en sus manos y que pudo acabar de sus vidas, y le perdonó la vida, pues Saúl siguió teniendo una actitud negativa contra él y temía por su vida de David. Dios salva a David de manera sobrenatural después de haber estado con ligaduras de muerte y en torrentes de perversidad. Por eso es que David expresa eso, menciona que pasó por esta experiencia tan dolorosa, tan amarga, pero Dios la había librado. Dios había estado con él. Al invocarle, al clamar a Dios, al pedirle la ayuda a Dios, Dios le había sacado de esa situación. Luego los versículos del 6 al 15, vamos a ver aquí. En esta sección, del 6 hasta el 15, vamos a notar cómo utiliza fenómenos naturales para expresar cómo Dios está actuando. Por favor, veamos el versículo 8. A ver, todos juntos, el 8. Dice así, humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Esto habla acerca de que Dios está enojado, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos muy enojados? Hasta resoplamos, hasta sacamos aire por la nariz, ¿no? Como los toros, ¿no? ¿Cómo está un toro enojado? Así, exactamente. Entonces, lo que está mostrando en esta figura de David es que Dios está molesto con esos enemigos que están queriendo hacerle daño a su siervo que le ama, que le teme y que le busca siempre. Entonces, David está expresando cómo Dios está reaccionando contra ellos y está utilizando estos fenómenos. Ahora, fíjense bien más adelante, el versículo 11, por favor, el 11, todos juntos. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Entonces,
Dios estaba actuando, utilizando fenómenos con la finalidad de poder hacer que su siervo y su pueblo pueda estar protegido. En varias ocasiones Dios se mostró utilizando fenómenos naturales. Utilizaba el granizo, utilizaba la lluvia, utilizaba las tinieblas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes las tinieblas en Egipto? Que todo Egipto se oscureció. Nadie podía ver en 3 días. Nadie pudo ver en 3 días. Mientras que donde estaba Israel, en la tierra de Gosén, había luz, en el lado de Egipto era oscuridad. Entonces Dios estaba actuando utilizando fenómenos. Y es lo que aquí menciona David. Dice, por medio de fenómenos naturales, David expresa la ira justa de Dios sobre sus enemigos y muestra el gran poder del Señor a su favor. ¿Sí? Entonces Dios estaba utilizando eso para expresar su cuidado de su siervo. Ahora los versículos del 16 al 19 vamos a ver en esta sección. Del 16 al 19, por favor. A ver, vamos a leerlos todos juntos. 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Noten el verbo librar. Noten que está diciendo, me libró el Señor. Versículo 17, en el versículo 19, utiliza ese verbo 2 veces, me libró el Señor. Por eso es un canto de liberación, es un canto de gratitud por la manera como Dios le ha librado. David expresa que sus enemigos eran poderosos y más fuertes que él, pero Dios era su apoyo y se agradó de David. Miren qué expresión tan bonita en el versículo 18. Versículo 18 es como para ponerlo en un cuadro. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Mas Jehová fue mi apoyo. ¿Y a quién tenemos como el mejor apoyo para nuestra vida diaria? A nuestro Dios, a nuestro Dios. Y podemos decir cada mañana, Señor, tú eres mi apoyo. Tú eres el que vas a ayudarme a salir vencedor este día. Entonces, qué bendición tan grande de saber que tenemos todo el apoyo de nuestro Dios. ¿Y por qué tenemos el apoyo de Dios? Porque somos sus hijos. Somos hijos del Dios Altísimo. Y si nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos, ¿cómo no nos va a cuidar nuestro Dios, que es mucho más grandioso? Así que tenemos en cuenta esto. Bien, vamos a la cuarta sección. La cuarta sección va del 20 al 24. Por favor, vamos a leer también todos juntos. 20 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Veamos que aquí ahora es una actitud de David hacia Dios. Dios le ha librado, Dios lo ha protegido, Dios ha salido al encuentro de los enemigos de David para ponerlos quietos, para darle la victoria sobre ellos, pero David también tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es comprometerse con su Dios. Y veamos acá cómo ha actuado David. Dice, la fe y la obediencia que David tuvo en Dios le trajo grandes recompensas. El secreto fue guardar los caminos del Señor y haberse mantenido firme ante la maldad. Así David obtuvo victorias asombrosas. Entonces, hay una responsabilidad también nuestra. También tenemos que poner de nuestra parte en nuestra relación con Dios. Nadie es consentido de Dios, ¿eh? Nadie. A veces alguien dice, es que yo soy el consentido de Dios porque haga lo que haga, de todas maneras Dios me bendice. No, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Nadie es el consentido de Dios. Debemos de poner de nuestra parte. Fíjense bien, por ejemplo, dice en el versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Entonces aquí hay un compromiso de David con su Dios. David ha puesto su mirada en el Señor y está dispuesto a obedecerle. Ahora veamos, por favor,
en el versículo 22, dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Eso quiere decir que él guardaba la ley del Señor, él estudiaba la palabra de Dios y por lo tanto él obedecía lo que Dios le mandaba. Entonces, no es que solamente Dios le cuidaba y le protegía y que David hiciera lo que hiciera en su vida, no. Tenía que haber un compromiso con Dios y David lo estaba haciendo. Y por último, la sección que va desde el 25 al 29, vamos a ver aquí por favor, 25 hasta el 29, también todos juntos vamos a leerlo. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Bien, fíjense bien, ahora aquí habla del carácter de Dios también. David entiende el carácter de Dios que es justo y da a cada quien lo que le corresponde. O sea, Dios es misericordioso con el que actúa con misericordia. Dios actúa con rectitud con el que es íntegro, pero con aquel que es malo, también Dios actúa igual. También Dios lo pone quieto, ¿sí? Entonces, Dios siempre muestra su trato justo con el hombre. En cuanto a David, Dios lo alumbró en las tinieblas, es decir, en los momentos oscuros de su vida. Fíjense bien en el versículo 28, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando David pasaba por los momentos difíciles, con los momentos oscuros de su vida, que no sabía ni qué hacer, cuando pensaba que se le cerraban las puertas, Dios le daba la salida. Dios le estaba dirigiendo para que de esa manera saliera victorioso. Miren qué tremendo. Bien, ahí está el informe. Ahora, punto número 3. Vamos al punto número 3. El regocijo por las bendiciones divinas. La sección que va del 30 hasta 50, en estos 20 versículos de este salmo, David va a expresar seis cosas muy especiales por las cuales él está tan agradecido a Dios. Le ha librado de sus enemigos, sí, pero ha visto muchas bendiciones. Por ejemplo, el poder de Dios sobre su vida. En el versículo 32, a ver, Adrianita, ¿quieres leernos? Versículo 32. Muy bien, hasta cantamos, ¿verdad? El que me ciñe de poder, ¿verdad? Hay un canto que así dice, el que me ciñe de poder. Es decir, David sabía que cuando él salía al campo de batalla para enfrentar a aquellos ejércitos que venían a destruir a Israel, Dios le daba su poder para salir triunfante. Entonces, miren qué bendición. También Dios le dio grandeza. Versículo 35. Hermana Karen, por favor, tendrá su Biblia 35. Tu benignidad me ha engrandecido, ¿verdad? Entonces, la bondad de Dios lo ha puesto en alto a David. Y también ahora, versículo 36, hermano Isidro, versículo 36. $36, por favor, hermano. Muy bien, entonces le dio firmeza, dice, Dios permitió que mis pies no resbalen, ¿sí? Entonces me mantuve firme, pero no por mí mismo, no por lo que soy, no por lo que he logrado, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y también los enemigos de él fueron humillados, fíjense bien, versículo 39. Aldo, por favor, 39. Sí, miren, le dio el gozo de ver humillado a sus enemigos. Aquellos que le querían hacer daño salieron mal. Iba a decir una expresión vulgar, pero mejor no. de salir como los perritos así. Pero no. Bueno, 43, versículo 43, hermana Maru. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía. Muy bien, en la parte central dice, me ha hecho cabeza
de las naciones. O sea, me puso como la palabra cabeza ahí de líder, como el líder, como el jefe, como el rey de todas esas naciones que fueron dominadas por mí. Y versículo 44, hermana Silvia, por favor, 44. Muy bien, entonces los extraños, dice, se sometieron a él. Gente que no tenía nada que ver con Israel, pues fueron sometidos bajo el mando del rey David. Entonces David estaba gozoso por todas estas bendiciones tan grandiosas que Dios le había dado. 6 bendiciones en esta sección. Y ahora veamos aquí las razones de la exaltación a Dios. ¿Por qué lo exalta tanto a Dios? Bueno, en primer lugar, menciona por 3 veces David llama a Dios roca. ¿Y qué significa el asunto de la roca? Porque le ha dado firmeza, estabilidad, seguridad, fuerza, protección, etcétera. Todo eso. Y la exaltación es porque Dios ha sido la salvación de David. Dios ha sido su salvación. ¿Sí? Aunque David era valiente, porque no olvidemos que David era muy valiente, lo fue desde joven porque cuando cuidaba a los rebaños, él cuidaba sus ovejas de los leones, de los osos que llegaban a afectar su ganado, pero David salía a defenderlos, entonces él era muy valiente, él no era de los que se atemorizaban ante el enemigo, pero él reconoce que no es por sus recursos, no es por sus fuerzas, sino por su Dios. Número 3, además Dios ha vengado los agravios hechos al rey. La palabra agravios aparece en el versículo 47 porque resulta que David fue varias veces insultado. Hay un hombre en 2 Samuel que se llama Simei. Simei salió en el camino cuando iba huyendo David de Absalón y le gritó palabras bien feas, le dijo que era un perverso, que era un malvado, y le dijo palabras muy feas, que Abisai, uno de los generales o uno de los soldados de David de mucha confianza, sacó su espada y le iba a volar la cabeza a Simei, y David le dijo, no, déjalo así. Pero Simei después Simei no la pagó en el tiempo de David, sino en el tiempo de Salomón. ¿Sí? Pero lo insultó. Entonces, dice aquí en el versículo 47, dice, el Dios que venga mis agravios. O sea, porque esos insultos, tarde o temprano, Dios se encargó de cobrárselos a aquellos que hicieron daño a David. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, hermanos. Debemos considerar esto, porque a veces como que no tomamos muy en consideración esta situación. Pero si hay gente que nos insulta, sabiendo que somos hijos de Dios, esa gente la va a pagar mal. ¿Sí? Porque no se está metiendo con cualquier persona, se está metiendo con un hijo del Dios Altísimo. Si yo insultara al hijo del presidente, de seguro que vendrían unos soldados, vendría la Guardia Nacional por mí. Porque estoy insultando al hijo del presidente. Ahora, si alguien insulta a un hijo de Dios, imagínense, somos hijos de Dios. Y por eso acá David está diciendo, Dios, que venga mis agravios. Entonces, tarde o temprano, esa gente la va a pasar mal. Bien, los enemigos han sido vencidos y pueblos sometidos a David, como lo mencionamos en el versículo 47 y 48. Y los grandes triunfos fueron una demostración de la misericordia de Dios. Otra vez, David reconoce que es por Dios. Versículo 50 dice, grandes triunfos da a su rey. Fíjense bien cómo dice, grandes triunfos. ¿Cómo nos da triunfos del Señor? Grandes. Los triunfos del Señor son grandes. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido. Es por la misericordia de Dios, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cosa tan tremenda está diciendo aquí David? ¿Qué reconocimiento le da a Dios? Bien, ahora, David exalta a Dios a través de este texto. Fíjense bien qué hermoso versículo aquí también. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay comparación. No hay comparación. No hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Sí? Así es que debemos de darle gracias al Señor de haberle conocido, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Sí? Y entonces aquí vemos que, ¿cuál es la clave de la liberación de David? ¿Cuál es la clave? La confianza que tiene en Dios, la limpieza espiritual que él mantiene, porque se mantiene limpio a pesar de que ha pecado, pero busca a Dios, la cercanía con Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Estas 4 cosas que se mencionan en este salmo le hicieron posible que Dios lo librara y que le pusiera en un lugar alto, porque Dios vio su corazón, vio que era un hombre que le amaba, que estaba dispuesto a obedecerle y a seguir su palabra a pesar de sus errores. Miren, no hay cristiano perfecto, pero sí hay cristianos arrepentidos. Y cuando nos arrepentimos y buscamos al Señor, salimos adelante. Proverbios dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta. El justo llega a fallarle al Señor, pero se levanta porque reconoce que no hay Dios más grande que su Dios. Y por eso sale adelante. Y es lo que pasaba con David. David no fue perfecto. ¿Cuánto no se ha hablado acerca de su pecado con Betsabé? ¿Cuánto no se ha hablado acerca de haber matado a Urías, el esposo de Betsabé? ¿Cuánto no se ha mencionado que tomó un censo indebido y por causa de él murieron muchas personas de su pueblo? Cometió errores, pero eso no significa que se haya alejado de Dios. Al contrario, con mucho más intensidad buscaba a Dios. Y así debe ser en nuestras vidas. A veces cuando caemos en algún pecado nos alejamos de Dios y decimos, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no soy cristiano, yo ya me voy a olvidar de Dios, ya voy a cerrar mi Biblia y se acabó. No, hermanos, hay que levantarnos, hay que seguir adelante como ocurrió con David. Y aquí está la demostración de un hombre que a pesar de sus errores, fracasos y pecados, es un hombre que busca al Señor con todo su corazón y le expresa su amor a Dios. Un día le trajeron al Señor una señora de mala vida en la casa de un fariseo llamado Simón el fariseo. Y esta mujer se acerca al Señor y empieza a llorar y se inclina a los pies del Señor y empieza a llorar sobre los pies y empieza a secar sus lágrimas que caen sobre los pies del Señor. Y Simón critica al Señor por eso. Si conociera quién es esta mujer, si fuera profeta, pues la haría a un lado. Pero el Señor le dice a Simón, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Pues al que se le perdona más. Es el que ama más. Y así era David. David reconocía que le había fallado mucho a Dios y por eso amaba más a Dios. Y así debe ser también en nuestras vidas. Bien, al hacer esto, ¿qué somos? Antes en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Señor Jesús. Sí, entonces somos más que vencedores. Y David era un vencedor. Por eso reconocía que Dios lo había librado de una manera grandiosa en todas esas experiencias amargas, dolorosas y de muerte que había pasado. Bien, ¿qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de este salmo tan grandioso, de este salmo tan especial? El Salmo 18.